Mujeres Judías. Bienvenidos a nuestro programa Mujeres Judías. Hoy hablaremos de Emma Lazarus. Esta poetisa judía era bisnieta de Samuel Lazarus, que con Gershom Mendes Seixas organizó en 1798 el Calfé Tzedakah, o Sociedad para ayudar a los afectados por la epidemia de fiebre amarilla, siendo él mismo víctima de su altruismo. Descendía de una familia sefaradí importante y como tal había tenido una educación muy refinada en las letras y en las artes. Tradujo numerosas obras de los clásicos del siglo XIX, como se lee en la edición de algunas de sus traducciones, 30 poemas originales y 44 traducciones del alemán Heinrich Heine y del francés Alexander Dumas y Victor Hugo, 74 piezas poéticas escritas por Emma Lazarus entre la edad de 14 años y 16 se encuentran en este libro. Ninguna de esas obras tiene que ver con su herencia judía, ya que su alma judía, como ella decía, despertó más tarde en su vida. La obra está dedicada a su padre, Moisés Lazarus, que editó el libro para que circulara de manera privada en Nueva York en 1866 con el título Emma Lazarus, Poems and Translations. Se trata de un volumen de 207 páginas. Lazarus fue amiga del gran poeta Ralph Waldo Emerson, su guía y mentor, a quien ella dedicó su libro Admatus and Other Poems. El gran novelista ruso Ivan Turgenev le escribió acerca de su poema en prosa álide, elogiando mucho y describiéndolo como pieza magistral. Cuando su amigo Edmundo Steinman, poeta y crítico, le surgió que buscara en la tradición judía la fuente de su inspiración, respondió: aunque estoy orgullosa de mi sangre y de mi linaje, los ideales hebreos no me llaman. Cuando Rabbi Gustavo Gottel le invitó a contribuir con un himnario que estaba recogiendo, ella se excusó diciendo: de buena gana te ayudaré en esa tarea, pero no te servirá de mucho mi ayuda. Es cierto, debo ser leal a mi pueblo, pero en mi alma no siento fervor religioso alguno. Su fervor, su pasión por su pueblo salió al exterior cuando tuvo noticia de los pogroms rusos de 1881. La llegada de los refugiados judíos rusos a Rhode Island llevó a Lazarus a presentarse ahí para ofrecer su ayuda. Empezó entonces a interesarse por la cultura de su pueblo, a leer la literatura de sus gentes y a estudiar la lengua hebrea, asociándose cada vez más con los judíos que iba conociendo. Cuando apareció un artículo en el periódico de Century Magazine justificando los pogroms, culpando de ello a sus propias víctimas y defendiendo la política zarista, Lazarus replicó con una defensa apasionada del judaísmo y de los judíos rusos en una pieza literaria titulada Russian Christianity versus Modern Judaism en mayo de 1882 en la misma revista donde había aparecido el artículo antijudío. Medio año después, The Century publicaba su ensayo The Jewish Problem, notable por su simpatía con el movimiento sionista.
en un medio en el que las aspiraciones nacionales judías eran debatidas como contrarias a los más altos intereses del judaísmo. Ella saludaba jubiliosa el sionismo expuesto en la novela de George Eliot, Daniel Deronda. Con gran capacidad de anticipación, Lazarus mostraba su admiración y entusiasmo por la creación de colonias en la Tierra Santa. Terminó aquel artículo famoso citando los puntos de vista de un joven judío ruso, diciendo: ellos significan y representan los deseos y la ambición de la nación judía. Lo que los judíos necesitan es volver a tener una nación, que se organicen con suficiente fuerza a las órdenes de un líder competente. Rejuvenecer al pueblo que hasta ahora ha estado envejeciendo. En 1883, celebrando el concepto de América como madre de los refugiados, Lazarus escribió The New Colossus para recaudar fondos para el Bartholdi Pedestal Fund. Escribió un soneto para que fuera grabado sobre el pedestal de la Estatua de la Libertad en la bahía de Nueva York. El resto de su vida breve fue consagrado por Lazarus a la causa judía, escribiendo poemas como The Banner of the Jews, con la ley de Moisés y la lira de David. Tu antigua fuerza permanece levantada. Dejemos que un Ezra se levanta de nuevo para que despliegue la bandera de los judíos. Emma Lazarus no vivió mucho, no cumplió los 40 años de edad. Su hermana Josefine, 3 años mayor que ella y también una escritora importante, reunió sus poemas y los publicó en 2 volúmenes con el título de The Poems of Emma Lazarus, Boston y New York, año 1888. Pero en ella se dio el milagro que se da en muchos judíos a lo largo de la historia, de un desinterés inicial por la cultura propia de su pueblo, de su origen, de su cultura. Pasó a un momento de emoción límite en el que, levantándose del olvido de su pueblo, se convirtió en su abanderado, en su más activo defensor. Gracias y hasta el próximo programa.